Jessop nació el 29 de noviembre de 1974 en un pequeño y apacible pueblo canadiense llamado Kearnsville. Este lugar, con una población de apenas 600 personas, se encontraba junto a un pintoresco lago rodeado de naturaleza. Era un sitio donde todos se conocían, donde las puertas rara vez se cerraban con llave, y donde los niños aún podían jugar en la calle sin temor. Allí vivía Christine junto a sus padres y su hermano mayor, 5 años más grande que ella. Desde pequeña, Christine se mostró como una niña alegre, curiosa y llena de energía. Le encantaba estar al aire libre, recorrer las calles en su bicicleta y jugar béisbol, un deporte que había aprendido a amar gracias a su hermano. Pero además de todo eso, Christine tenía un profundo amor por los animales. Una vez, una murciélago entró volando en su habitación. Mientras los demás miembros de su familia se asustaban, ella intentó convencerlos de dejarla vivir en casa. El 3 de octubre de 1984, Christine, de tan solo 9 años, se despertó temprano para alistarse para la escuela. Aquel día, su hermano tenía una fuerte molestia dental y su madre planeaba llevarlo al dentista. Debido a esto, Christine tendría que quedarse sola en casa por la tarde hasta que ellos regresaran. A pesar de su corta edad, ya lo había hecho antes sin problemas. Era una niña muy responsable y sabía cuidarse. Antes de salir de la escuela, acordó encontrarse más tarde con su mejor amiga en el parque, una vez que ambas hubieran regresado a sus casas. Después de clases, tomó el autobús escolar, que la dejó a unos cuantos metros de su casa. La amiga de Christine llegó puntualmente al lugar donde se suponía que debían encontrarse y esperó. El tiempo pasó, pero Christine nunca apareció. La niña decidió regresar a su casa y tratar de llamarla por teléfono, pero nadie respondió. Al poco tiempo, la madre de Christine y su hermano regresaron del consultorio dental. Al llegar, la madre notó de inmediato la ausencia de su hija. Sin embargo, todo indicaba que Christine había llegado a casa después de la escuela. Su mochila estaba en su habitación, y las cartas del buzón habían sido recogidas y colocadas dentro del pasillo. Pero algo no encajaba. En primer lugar, su bicicleta estaba tirada frente a la casa y la pata de apoyo estaba doblada, algo extraño, ya que Christine siempre cuidaba su bicicleta con esmero. En segundo lugar, su chaqueta estaba colgada en un gancho alto del perchero, un lugar al que ella no podía alcanzar por sí sola. A pesar de esas señales inquietantes, la madre no entró en pánico de inmediato. Pensó que su hija simplemente había salido a jugar, como solía hacerlo tantas veces antes. Decidió esperar un poco más. Pero cuando cayó la tarde y el sol comenzó a ocultarse, la preocupación se volvió insoportable. Christine siempre avisaba antes de salir o regresaba antes del anochecer. Su madre empezó a llamar a los padres de todas sus amigas, con la esperanza de que Christine estuviera con alguna de ellas. Sin embargo, la respuesta fue la misma una y otra vez. Nadie la había visto después de la escuela. Finalmente, al contactar a su mejor amiga, se enteró de que habían planeado encontrarse en el parque, pero Christine nunca llegó. Fue en ese momento cuando comprendió que algo estaba realmente mal. Junto con su hijo, salió a buscarla por todo el pueblo. Kearnsville no era grande, y no tardaron en recorrer todos los lugares donde Christine solía pasar el tiempo. Pero no había rastro de la niña. No regresó a casa, y su ausencia comenzaba a volverse una pesadilla. A las 7 de la tarde, la madre tomó la decisión de acudir a la policía. Para el departamento de policía local, un caso de desaparición infantil como este era algo inédito, un suceso que sacudiría por completo a la comunidad. En un lugar donde la rutina era tranquila y las tragedias parecían lejanas, la desaparición de una niña como Christine rompió el velo de seguridad que todos creían tener. Las calles donde antes los niños corrían libres ahora se llenaron de miedo y silencio. Las familias comenzaron a cerrar con llave, a no dejar solos a sus hijos ni por un momento. Cada rincón del pueblo parecía guardar secretos que hasta entonces nadie había imaginado. Las primeras horas tras la desaparición fueron caóticas, cargadas de incertidumbre, con la policía tratando de organizar una búsqueda sin precedentes en un lugar que jamás pensó vivir algo semejante. A medida que las noticias se esparcieron, los vecinos se unieron para ayudar en la búsqueda. Voluntarios, agentes, amigos y desconocidos peinaron el área con la esperanza de encontrar alguna pista. El nombre de Christine resonaba en cada conversación, su rostro comenzaba a imprimirse en volantes y sus ojos inocentes se transformaban en el símbolo de una comunidad desgarrada. Pero lo más aterrador era el silencio, la falta de respuestas, la ausencia de señales. Porque, en el fondo, todos sabían que mientras más tiempo pasaba, más oscura se volvía la esperanza. Para la familia de Christine, las horas se convirtieron en tormento.
La madre no dejaba de preguntarse qué pudo haber pasado, cómo algo así pudo suceder en un pueblo tan pequeño, tan cercano. La mente buscaba explicaciones racionales, pero el corazón temía lo peor. ¿Y si alguien se la llevó? ¿Y si nunca regresa? Cada objeto en casa, cada rincón, parecía gritar su nombre. La bicicleta dañada, la mochila olvidada, la chaqueta en lo alto, todos eran fragmentos de un misterio sin resolver, piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a armarse. Los casos de desapariciones infantiles eran extremadamente raros en Kensville, y en casi todos los anteriores, la causa resultaba ser algo inocente, niños que se habían entretenido jugando o que, por alguna discusión con sus padres, decidían alejarse por unas horas. Siempre aparecían rápidamente, y no era necesario abrir una investigación formal. Por eso, cuando Christine desapareció, la policía asumió inicialmente que se trataba de una situación similar. Se organizaron grupos de búsqueda con la ayuda de los vecinos, que se movilizaron de inmediato para encontrar a la niña. No obstante, esta vez las cosas serían muy distintas. Una de las primeras pistas surgió cuando los agentes descubrieron que Christine había pasado por una pequeña tienda ubicada entre su casa y el parque donde iba a encontrarse con su amiga. Allí compró un paquete de chicles. Sin embargo, su destino después de eso era un completo misterio. No había cámaras de seguridad en el establecimiento ni en las calles cercanas, por lo que era imposible determinar a qué hora exactamente estuvo allí o hacia dónde se dirigió luego. Según la cronología estimada, Christine habría ido a la tienda apenas unos minutos después de haber llegado de la escuela. Esa fue la última vez que alguien la vio. Las labores de búsqueda se extendieron hasta altas horas de la noche sin éxito alguno. Al día siguiente, aún más personas salieron a las calles con la esperanza de encontrar alguna pista. Las líneas telefónicas de la estación de policía comenzaron a llenarse de llamadas con posibles indicios. Gente que creía haber visto a una niña parecida a Christine caminando por la carretera o en algún vehículo que pasaba. Pero todos los reportes eran vagos, sin detalles concretos, y nadie podía afirmar con certeza que se tratara realmente de ella. Día tras día, la posibilidad de que hubiera sido secuestrada comenzó a tomar fuerza entre los investigadores. En una comunidad donde todos se conocían, era prácticamente imposible que Christine hubiera estado vagando sin que alguien lo notara. La madre de la niña estaba segura. Su hija jamás habría huido por voluntad propia. Era obediente, responsable y siempre avisaba a dónde iba. A pesar de esto, los oficiales no lograban encontrar ninguna evidencia que los acercara a una conclusión. Revisaron la casa familiar, pero debido a la falta de experiencia del cuerpo policial en casos de esta magnitud, la inspección fue superficial y deficiente. No tomaron huellas dactilares, ni preservaron posibles pruebas. Para colmo, muchas personas habían entrado ya a la casa. Amigos, vecinos, conocidos, contaminando así cualquier rastro útil. En el momento de la desaparición de Christine, su padre no se encontraba en casa. Estaba cumpliendo una condena corta por un delito menor de fraude. De hecho, el mismo día en que Christine desapareció, su madre y su hermano habían pasado a visitarlo en prisión después de ir al dentista. Cuando la policía concluyó que probablemente se trataba de un secuestro, el padre fue liberado anticipadamente para que pudiera estar con su familia. Se unió de inmediato a las labores de búsqueda, con la angustia marcada en el rostro y la esperanza de encontrar con vida a su hija. Las búsquedas se extendieron por semanas. Patrullas peinaron las calles, se utilizaron perros rastreadores, se ampliaron los perímetros hacia los campos y bosques que rodeaban el pueblo. Pero no hubo resultados. Ninguna prenda, ningún objeto, ni una sola pista que revelara el paradero de la niña. La impotencia comenzaba a instalarse entre los oficiales y los voluntarios, mientras la familia se hundía cada vez más en la desesperación. Era como si Christine se hubiera desvanecido en el aire, como si el pueblo hubiera sido testigo de una tragedia sin dejar rastro alguno. Durante 3 largos meses, la familia de Christine se negó a rendirse. Mientras el resto del país decoraba sus hogares y se preparaba para recibir el año nuevo, en la casa de los Jessop no había celebración alguna. No había luces ni risas, solo incertidumbre, silencio y el dolor creciente de la ausencia. Se aferraban a la esperanza de encontrarla con vida, pero sabían que cada día que pasaba sin noticias, la realidad se volvía más sombría. El 31 de diciembre, mientras el reloj se acercaba a la medianoche, sucedió algo inesperado. Un hombre que vivía en una ciudad cercana llamada Sunderland, ubicada a solo 5 kilómetros de Kensville, encontró algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Mientras caminaba por un sendero boscoso, se topó con una escena escalofriante. Aquel hallazgo sería el inicio de un nuevo capítulo en este caso,
uno aún más aterrador y doloroso para toda una comunidad que ya vivía con el alma desgarrada por la desaparición de una niña inocente. Esa noche, el teléfono de la estación de policía sonó con urgencia. Los agentes que acudieron al lugar fueron recibidos por una imagen que jamás podrían olvidar. El frío del invierno no era nada comparado con el hielo que recorrió sus espinas dorsales al contemplar lo que ese hombre había descubierto. El silencio del bosque se transformó en un grito invisible que resonó en los corazones de todos los presentes. Aquella noche, lo que quedaba de esperanza fue reemplazado por el horror de la certeza. Para la madre de Christine, el golpe fue insoportable. Durante semanas había recorrido cada rincón, llamado su nombre, rezado en las noches, imaginado abrazarla de nuevo. Ahora, cada uno de esos sueños se derrumbaba con brutalidad. No había consuelo posible, no había explicación suficiente. En un mundo donde lo inexplicable se convierte en pesadilla, lo que comenzó como un día cualquiera terminó siendo una herida que nunca cicatrizaría. Y mientras la justicia buscaba respuestas, el alma de un pueblo entero quedaba marcada para siempre. Fue mientras buscaba a su perro que se había escapado cuando un hombre, caminando por una zona boscosa y solitaria detrás de su casa, vio algo que en un principio le pareció un montón de basura. Al acercarse, sintió como el mundo se detenía. Frente a él yacía el cuerpo sin vida de una niña. En estado de shock, regresó inmediatamente a su casa para contactar a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar, el espanto se hizo colectivo. A pesar del avanzado estado de descomposición, lograron identificar a la víctima. A su lado, sobre la hojarasca, encontraron un pequeño grabador con una etiqueta de papel adherida. En ella estaba escrito el nombre, Christine Jessop. Ese grabador había sido un obsequio de la escuela, entregado el mismo día de su desaparición. Junto al cuerpo se hallaba parte de su ropa. Pantalones y ropa interior estaban tirados a un lado, mientras que el resto de su vestimenta permanecía aún puesta. La escena era perturbadora. Las autoridades, ante la evidencia, reclasificaron el caso de desaparición como homicidio. El cadáver fue trasladado al departamento forense para su análisis. Los resultados no dejaron lugar a dudas. Christine había sufrido múltiples heridas punzocortantes que terminaron con su vida. También presentaba rasguños y contusiones, además de signos de abuso. En su ropa interior se detectó material biológico ajeno. Sin embargo, en aquella época la tecnología de análisis de ADN no estaba desarrollada, y aquella prueba, que hoy sería crucial, no podía conducir a un culpable. Según la hipótesis de los investigadores, Christine fue asesinada en un lugar distinto al del hallazgo. Posteriormente, el autor del crimen trasladó su cuerpo hasta aquel paraje boscoso cercano a Sunderland. Lo desconcertante era que el asesino recorrió casi 60 kilómetros desde Kensville para abandonar el cadáver. Esto resultaba extraño, dado que alrededor del pueblo había incontables campos y áreas forestales donde fácilmente pudo haberlo ocultado. La teoría más lógica sugería que el asesino tenía algún tipo de vínculo con Sunderland, y por eso eligió ese sitio específico. Aún así, los investigadores sostenían con firmeza que el autor del crimen debía ser alguien de Kensville. Todo indicaba que Christine conocía a su agresor y que había subido voluntariamente a su vehículo. Durante los interrogatorios, la policía insistió en preguntar a la madre de Christine si había alguien en su entorno que le causara sospechas. Pero una y otra vez, ella aseguraba que no recordaba a nadie que pudiera haber sido capaz de semejante atrocidad. Se entrevistó a casi todos los habitantes del pueblo, algunos con antecedentes penales, otros señalados por rumores o pistas vagas. Pero en ninguno de los casos se encontraron vínculos sólidos con el crimen. El caso avanzaba sin respuestas, hasta que, el 14 de febrero, un equipo de detectives volvió a visitar a la madre de Christine. Una vez más, le pidieron que pensara cuidadosamente si había notado algún comportamiento extraño en alguien. Y entonces, ella recordó algo. Vivía en la misma calle una familia conocida como los Morin, respetada por todos. El padre era un hombre muy hábil, dueño de un pequeño negocio local, y famoso por su capacidad para arreglar casi cualquier cosa. Gracias a eso, muchos vecinos lo buscaban constantemente para solicitarle ayuda. Tenía 6 hijos adultos, quienes trabajaban con él. Uno de ellos era Paul, un joven de 20 años que vivía con sus padres. Lo que llamó la atención de la madre de Christine fue que, tras la desaparición de su hija, Paul no participó ni una sola vez en las labores de búsqueda. A diferencia de la mayoría de los vecinos, que ofrecieron su tiempo y esfuerzos durante semanas, él se mantuvo al margen. Ese detalle, aparentemente menor, encendió una chispa en los investigadores. Si bien no era una prueba concluyente, les pareció sospechoso que alguien del vecindario,
conocido por todos y sin ninguna obligación laboral que lo impidiera, se hubiese ausentado por completo de los operativos. ¿Acaso evitaba involucrarse porque sabía demasiado? ¿O era simplemente una coincidencia sin relevancia? Para los detectives, cada detalle contaba, cada omisión podía significar una clave. Decidieron entonces enfocar su atención en la familia Morín, especialmente en Paul, cuya actitud evasiva comenzaba a levantar preguntas inquietantes. Mientras la policía comenzaba a reunir información sobre Paul Morín, la familia Jessop intentaba procesar el hallazgo del cuerpo de su hija. El dolor se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo, se transformó en un espejo roto que reflejaba una vida truncada. La casa, que antes rebosaba de risas infantiles, ahora era un mausoleo silencioso. La madre se culpaba por cada decisión, cada minuto de ausencia, cada momento que no pudo proteger a su hija. El padre, recién liberado para acompañar a su familia, vivía con la impotencia de no haber estado allí cuando más lo necesitaban. El descubrimiento del cuerpo y la información del magnetófono marcaron un antes y un después en la investigación. Lo que antes parecía un caso perdido, sin dirección, comenzó a tomar forma. La posibilidad de que el asesino conociera bien a la víctima y al entorno cobraba cada vez más fuerza. El hecho de que el cuerpo estuviera tan lejos de su hogar solo añadía más misterio, pero también ofrecía pistas sobre el perfil del culpable, alguien calculador, alguien que conocía los caminos y los bosques, alguien que probablemente había planeado su crimen con antelación. La policía ahora sabía que no se trataba de un acto impulsivo, sino de una ejecución meticulosa y deliberada. En el corazón de Keensville, el miedo se había instalado para quedarse. Padres que antes dejaban jugar a sus hijos en libertad ahora los mantenían bajo estricta vigilancia. Las risas se apagaron, las calles se volvieron silenciosas. Y mientras la comunidad intentaba recomponer su vida cotidiana, una verdad persistía en el aire, un asesino vivía entre ellos. Oculto, tal vez conocido, tal vez invisible, pero real. Y la herida abierta por la pérdida de Christine no cerraría hasta que se hiciera justicia. Casi todos los habitantes del pueblo asistieron al funeral de Christine Jessop. Sin embargo, hubo una ausencia notable que llamó la atención de la madre de la niña. Paul Morín no se presentó. Aquel joven, vecino de la familia y conocido por todos, no estuvo allí para rendir homenaje a una menor asesinada que había vivido a solo unos pasos de su casa. Esa ausencia, sumada a su desinterés durante las búsquedas, comenzó a parecer más que una simple indiferencia. La madre de Christine lo describió como un joven reservado, algo retraído, con pocos amigos y una tendencia a mantenerse al margen del resto. Además, mencionó que tocaba el clarinete, un dato aparentemente trivial, pero que despertó el interés inmediato de los investigadores. En el momento de su desaparición, Christine llevaba consigo un pequeño grabador que había recibido en la escuela. Los detectives consideraron la posibilidad de que Paul, aprovechando su afición musical, pudiera haber utilizado ese tema para iniciar una conversación con la niña y ganarse su confianza. No era un desconocido para ella, había vivido siempre a solo unos metros de su casa. Con esta nueva línea de investigación, los agentes decidieron entrevistar a Paul. Él afirmó no haber tenido relación con Christine, salvo una vez, cuando la ayudó a recuperar a su perro que se había escapado. Cuando le preguntaron dónde había estado el día de la desaparición, respondió que había trabajado en una ciudad a 57 kilómetros, hasta poco antes de las 4 de la tarde. Después, según él, fue al supermercado, luego a una gasolinera, y regresó a casa alrededor de las 5. En esa misma conversación, los investigadores le pidieron que describiera lo que pensaba de Christine. Paul respondió que le parecía una niña normal, simpática, pero concluyó con una frase que los detectives jamás olvidarían, aunque a veces, crecen y se echan a perder. Esa afirmación resultó sumamente inquietante. A pesar de tener una aparente coartada sólida, los agentes decidieron verificar cada uno de sus movimientos ese día. Solicitaron su tarjeta de asistencia laboral y descubrieron que Paul había terminado su turno exactamente a las 15:32. Aunque hubiera salido inmediatamente después, no habría tenido tiempo suficiente para secuestrar a Christine antes de que su madre regresara a casa. Los registros del supermercado y la gasolinera confirmaron su presencia en ambos sitios, lo cual reforzaba aún más su versión. Además, varios miembros de su familia corroboraron que Paul llegó a casa alrededor de las 5 de la tarde y que se acostó casi de inmediato, alegando cansancio. Pero los investigadores no estaban completamente convencidos. Consideraban que los familiares podían estar confundidos con la hora o incluso podrían estar mintiendo para protegerlo. Por eso, solicitaron revisar el vehículo que usaba Paul.
En el maletero hallaron fibras textiles que, tras ser enviadas al laboratorio, resultaron coincidir con la tela del suéter que Christine vestía el día que desapareció. A eso se sumaba el hallazgo de varios cabellos en el cuerpo de la víctima. Los expertos afirmaron que estos podrían pertenecer a Paul, aunque en ese tiempo los análisis eran rudimentarios y se basaban en observaciones visuales, sin precisión absoluta. Como último recurso, los detectives acudieron a un perfilador criminal para intentar construir una imagen del posible asesino. Tras analizar los detalles del crimen, el experto elaboró un perfil psicológico que describía al culpable como un hombre joven, entre 19 y 26 años, residente de Kennesville, con antecedentes por delitos menores como vandalismo o voyeurismo. También señaló rasgos de aislamiento social y cierta torpeza en las interacciones. Aunque algunas de esas características podían aplicarse a Paul, otras no lo hacían en absoluto. Él no tenía antecedentes penales, ni mala reputación en la comunidad. En realidad, coincidía con menos de la mitad de las descripciones del perfilador. Aún así, la policía decidió seguir concentrando su atención en él. La insistencia en Paul Morin como principal sospechoso se basaba más en impresiones subjetivas que en evidencia sólida. La frase extraña que pronunció, su aparente indiferencia, las fibras en su auto, los cabellos parecidos a los suyos. Todo formaba un mosaico incompleto que, aunque sugerente, no lograba conformar una acusación concluyente. Pero la presión por resolver el caso comenzaba a aumentar. La comunidad exigía respuestas, la familia necesitaba justicia, y los medios convertían cada paso de la investigación en noticia nacional. La policía no podía simplemente soltar a su único sospechoso. Había que actuar. Mientras los investigadores reunían más datos, el pueblo se polarizaba. Algunos veían a Paul como un joven tímido injustamente señalado. Otros, en cambio, estaban convencidos de su culpabilidad. Las miradas de desconfianza, las susurrantes conversaciones en los pasillos y la tensión en el aire eran palpables. En un lugar donde todos se conocían, las dudas comenzaban a resquebrajar la convivencia. Cada palabra, cada gesto, cada error de juicio tenía consecuencias irreversibles. El caso de Christine Jessop, que ya había sacudido los cimientos del pueblo, se transformaba lentamente en una bomba de tiempo emocional. El temor a un asesino impune convivía con el miedo a acusar al hombre equivocado. Y mientras la policía avanzaba en la investigación, lo que estaba en juego ya no era solo encontrar al culpable. Era también preservar lo que quedaba de una comunidad rota, de una familia devastada, de una inocencia arrebatada. El nombre de Christine se repetía como un eco en los pasillos de la estación, en las oraciones de los vecinos, en los titulares de los periódicos. Era el símbolo de una tragedia que exigía respuestas. Y Paul Morin, culpable o no, se encontraba en el centro de esa tormenta. Los agentes estaban convencidos de que Paul Morin era el asesino de Christine Jessop. El 22 de abril, decidieron arrestarlo formalmente. Paul negó rotundamente cualquier implicación en el crimen. Fue encarcelado mientras esperaba el inicio del juicio. La noticia cayó como una bomba en Kennesville. Para los padres de Christine, era impensable que su vecino, aquel joven que había crecido a tan solo unos pasos de su casa, pudiera ser capaz de cometer semejante atrocidad. Pero para los investigadores, las dudas comenzaban a surgir de un detalle crucial, el testimonio de la madre de la víctima. Ella aseguraba haber regresado a casa exactamente a las 4:10 de la tarde. Dijo haber mirado el reloj de pared apenas entró en la cocina. Según los cálculos de la policía, Paul no habría podido llegar desde su trabajo hasta la casa de Christine antes de esa hora. Necesitaba al menos 15 o 20 minutos más. Sin embargo, los oficiales siguieron presionando, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Estaba completamente segura del horario? ¿No cabía la posibilidad de que se hubiera equivocado? Ante la insistencia, la mujer finalmente admitió que quizás había llegado unos minutos más tarde. Para los detectives, eso fue suficiente. La brecha de tiempo se ampliaba lo justo para mantener viva la acusación. Durante el juicio, la fiscalía intentó construir la imagen de Paul como un individuo extraño, solitario, retraído, que generaba inquietud entre los vecinos. Argumentaron que sí había tenido el tiempo necesario para cometer el crimen, basándose en la nueva declaración de la madre. En cuanto a los familiares de Paul, quienes confirmaban su coartada, el fiscal presentó el testimonio de un psicólogo forense. Según él, toda la familia mostraba patrones de comportamiento que indicaban que podrían estar mintiendo para protegerlo. Pero el punto más impactante del juicio fue el testimonio de un oficial encubierto que había sido asignado a compartir celda con Paul durante su encarcelamiento preventivo.
Este policía afirmó que Paul había mencionado detalles específicos sobre el crimen, incluyendo las causas exactas de la muerte de Christine. No obstante, esa información ya había sido publicada en los periódicos locales, por lo que no era concluyente. El testimonio también reveló que Paul solía responder con frases de su película favorita, El Resplandor, citando a los personajes del filme de forma inquietante. A pesar de todo, insistía en su inocencia. Aún así, el relato del agente encubierto tuvo un fuerte impacto en el jurado, contribuyendo a consolidar la imagen de Paul como alguien inquietante, impredecible y potencialmente peligroso. Sin embargo, al llegar el momento del veredicto, el jurado tuvo que basarse en la evidencia concreta, no en las impresiones. Las pruebas materiales eran débiles y circunstanciales. Las fibras, los cabellos, las dudas sobre el horario, todo estaba envuelto en incertidumbre. El perfil psicológico, los rumores, el testimonio del agente infiltrado, nada de eso bastaba por sí solo para condenar a un hombre por asesinato. En última instancia, el jurado concluyó que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas como para alcanzar una convicción más allá de toda duda razonable. Paul Morin fue declarado inocente y quedó en libertad en ese mismo instante. La reacción fue inmediata. La fiscalía anunció su intención de apelar el fallo. No estaban dispuestos a abandonar el caso y seguían convencidos de que Paul era el responsable del asesinato de Christine. Para la familia de la niña, la absolución fue un segundo golpe devastador. Años de dolor, de incertidumbre, de esperanzas de justicia. Y ahora, debían seguir viviendo a solo unos metros de un hombre al que consideraban el asesino de su hija. El padre de Christine declaró con voz temblorosa: «Desde el día que Christine desapareció, hemos vivido en el infierno. Y ahora, ese infierno continuará». En el pequeño pueblo de Keensville, la decisión del jurado dejó una profunda división. Algunos creían que la justicia había sido ciega. Otros, que había evitado condenar a un inocente. La comunidad, marcada por la tragedia, no encontraba paz. Muchos se sentían traicionados, inseguros, aterrados ante la idea de que un asesino pudiera seguir libre entre ellos. La presión social, los medios y la carga emocional del caso empujaron a la fiscalía a apelar con rapidez. Su argumento principal se centraba en un error técnico. Durante el primer juicio, el juez no había explicado correctamente al jurado el concepto legal de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Ese detalle, aparentemente menor, fue suficiente para que una corte superior ordenara un nuevo juicio. La decisión de repetir el proceso renovó tanto las esperanzas como las tensiones. Para algunos, era una segunda oportunidad de justicia. Para otros, una muestra de la fragilidad del sistema judicial. Las heridas que apenas comenzaban a cicatrizar se abrieron de nuevo. Las emociones reprimidas reaparecieron. La incertidumbre regresó. El nombre de Christine volvió a ocupar los titulares y los pasillos del tribunal. Porque, aunque el juicio había terminado, la historia no lo había hecho. Y el fantasma de la verdad, aún esquiva, aún incompleta, seguía acechando cada rincón del pueblo. Mientras se preparaban para un segundo juicio, todas las miradas estaban puestas en un solo nombre: Paul Morin. La comunidad se sumía otra vez en el miedo y el desconcierto. La familia Jessop, destruida por la ausencia de su hija, ahora se enfrentaba a una nueva batalla en los tribunales. Una lucha que no solo exigía justicia, sino también verdad. Porque para ellos, sin una verdad definitiva, no habría nunca paz. El segundo juicio contra Paul Morin comenzó en 1991, varios años después del asesinato de Christine Jessop. Durante los preparativos del proceso, salieron a la luz una serie de hechos inquietantes que comprometían gravemente la integridad de la investigación original. Se descubrió que la perito encargada de comparar las fibras halladas en el auto de Paul con el suéter de Christine había realizado sus pruebas utilizando una prenda del mismo color y material, pero no se trataba del suéter exacto que llevaba la niña el día de su desaparición. Para colmo, cuando se acercaba la fecha del nuevo juicio, gran parte del material probatorio había desaparecido misteriosamente. Fibras, cabellos e incluso restos óseos de Christine ya no estaban disponibles. También se había perdido una colilla de cigarro encontrada junto al cuerpo, prueba que nunca fue integrada oficialmente al expediente porque Paul no fumaba. A pesar de estas irregularidades, la fiscalía decidió seguir adelante. En esta ocasión, su hipótesis principal giraba en torno al magnetófono que Christine llevaba aquel día. Según ellos, Paul habría visto el grabador en sus manos, y usando su clarinete, comenzó a tocar para llamar su atención. La supuesta atracción de Christine hacia la melodía habría sido el anzuelo que usó para convencerla de entrar en su vehículo. Posteriormente,
Según la acusación, la llevó a un lugar desconocido y la asesinó. Aunque la teoría era débil y parecía más una narración imaginaria que una reconstrucción basada en evidencias, el jurado la aceptó. En julio de 1992, Paul Morin fue declarado culpable por unanimidad y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, tras el veredicto, la opinión pública comenzó a cambiar radicalmente. Si en el primer juicio los medios habían retratado a Paul como un joven excéntrico y peligroso, ahora la narrativa tomaba otro rumbo. La desaparición de pruebas, los errores forenses, las contradicciones en los testimonios y la presión ejercida por los investigadores eran demasiado evidentes como para ignorarlas. Paul comenzó a ser visto no como un criminal, sino como una posible víctima de una investigación negligente. Ante la creciente indignación, un grupo de ciudadanos comprometidos decidió organizarse para impugnar la condena y exigir una revisión exhaustiva del caso. Bajo esta nueva presión social, el abogado de Paul presentó una apelación. Para sorpresa de muchos, fue aceptada, y las autoridades permitieron que Morin saliera de prisión bajo fianza. Era un hecho poco común, pero la fuerza del movimiento público y la fragilidad del caso lo hicieron posible. Sin embargo, obtener la libertad provisional no fue sencillo. El monto exigido era de $500,000. La familia Morin, sin más opción, hipotecó su casa para poder reunir la suma. Mientras tanto, el abogado del acusado solicitó un análisis de ADN sobre el material biológico hallado en la ropa interior de Christine, una prueba que anteriormente no había podido realizarse adecuadamente debido a las limitaciones tecnológicas de la época. En los años 90, la ciencia forense había avanzado, y ahora era posible obtener un perfil genético más preciso. Los expertos extrajeron una muestra de semen del tejido, y tras un análisis riguroso, lograron determinar un perfil de ADN completo. El resultado fue irrefutable, no coincidía con el de Paul Morin. Esta revelación sacudió a la sociedad canadiense. Durante año y medio, Paul había estado tras las rejas. Su vida había sido sometida a escarnio público, y todo por una acusación construida sobre pruebas inconsistentes, manipuladas o directamente inventadas. A ello se sumaron varios años de procedimientos judiciales que consumieron su juventud y destruyeron su reputación. En enero de 1995, exactamente una década después del hallazgo del cuerpo de Christine, el Estado retiró todos los cargos en su contra. Paul Morin era oficialmente un hombre libre. Poco tiempo después, demandó a las autoridades por los daños sufridos y obtuvo una compensación de $1.2 millones. Aquel dinero no podría devolverle los años perdidos ni restaurar por completo su vida, pero representaba al menos un reconocimiento legal de que lo que se le había hecho fue injusto y devastador. Varios de los oficiales involucrados en la investigación original, que habían alterado u ocultado pruebas para fortalecer la acusación, enfrentaron consecuencias legales y administrativas. Para Paul, la libertad llegó acompañada de cicatrices profundas. El daño psicológico, la desconfianza, el estigma, nada de eso desapareció con el fallo exculpatorio. Su nombre, por años vinculado al asesinato de una niña, quedó marcado en la memoria colectiva. El sistema que debía proteger la justicia lo había traicionado. Lo había convertido en chivo expiatorio en un caso donde la presión pública exigía un culpable, y donde los errores, lejos de corregirse, fueron encubiertos. El caso de Christine, que comenzó como una tragedia personal, terminó por convertirse en una herida abierta para todo un país. Mientras Paul intentaba reconstruir su vida en silencio, la familia Jessop enfrentaba un dolor aún más complejo. Ya no solo debían lidiar con la pérdida de su hija, sino también con la angustia de saber que el verdadero asesino seguía libre. El juicio que había prometido cerrar un capítulo terminó abriendo otro aún más oscuro. ¿Dónde estaba el culpable? ¿Quién había cometido el crimen? ¿Cuántas pistas habían sido ignoradas por obsesionarse con el sospechoso equivocado? Esas preguntas, años después, seguirían sin respuesta. Porque en este caso, la justicia llegó tarde. Y para algunos, nunca llegó del todo. Los errores cometidos durante la investigación del asesinato de Christine Jessop marcaron un punto de inflexión en la historia judicial de Canadá. El caso de Paul Morin, acusado injustamente y posteriormente exonerado, se convirtió en un emblema nacional de lo que jamás debía repetirse. A raíz de su liberación, las autoridades canadienses impulsaron reformas significativas dentro del sistema legal, con el objetivo de evitar que una injusticia semejante volviera a ocurrir. Pero más allá de los cambios estructurales, existía una urgencia aún más profunda: encontrar al verdadero culpable del crimen. Por ello, se tomó la decisión de reabrir oficialmente el caso y crear un nuevo equipo de investigación dedicado exclusivamente a resolver el asesinato de Christine.
Esta nueva unidad contaba con una poderosa herramienta que no estuvo disponible en los años 80, el perfil genético del verdadero autor del crimen. Con él en sus manos, los investigadores comenzaron a recolectar muestras de ADN de todos aquellos hombres que, en teoría, podrían haber tenido alguna relación con el caso. A lo largo del proceso, reunieron centenares de perfiles genéticos. Sin embargo, uno tras otro fueron descartados. Ninguno coincidía con la muestra hallada en la ropa interior de Christine. Durante años, el caso volvió a estancarse. Fue derivado a la unidad de homicidios no resueltos, donde se revisaba periódicamente, pero sin resultados nuevos ni sospechosos concretos. Una de las dificultades más grandes con las que se topó el nuevo equipo era el daño irreparable causado por los primeros investigadores. No solo se habían perdido pruebas esenciales, sino que desde el inicio se aferraron a una única hipótesis, que Paul era el asesino. Esto provocó que ignoraran a otros posibles sospechosos, descartando pistas valiosas antes incluso de analizarlas. Los medios canadienses continuaron cubriendo el caso, y tras un reportaje publicado por uno de los periódicos más importantes del país, comenzaron a surgir nuevos testimonios. Algunas personas señalaron a individuos con un historial problemático que vivieron en Kennesville durante los años 80. Uno de ellos incluso afirmó que su propio padre le confesó haber matado a Christine antes de morir. Esta información fue enviada directamente a la policía. En 2019, 35 años después del asesinato, el caso fue oficialmente reactivado con la designación de un nuevo detective principal. Ante la falta de testigos y de nuevas pruebas físicas, el único recurso viable era el perfil genético del asesino. Entonces, el investigador tomó una decisión audaz: recurrir a la genealogía genética. En Canadá no existía ninguna empresa especializada en ese tipo de análisis, por lo que el detective tuvo que negociar con una compañía estadounidense y obtener la aprobación de sus superiores para financiar el proyecto. Finalmente, recibió luz verde, y un grupo de expertos comenzó el rastreo de parientes biológicos a partir del ADN recolectado. Gracias a bases de datos genéticas de acceso público, los especialistas lograron identificar a varios individuos que compartían un parentesco lejano con el portador de la muestra. Sin embargo, rastrear su árbol genealógico hasta encontrar al verdadero sospechoso podía tomar años. Para agilizar el proceso, los expertos compararon y cruzaron la información de todos los parientes lejanos, logrando reducir el grupo de búsqueda. Concluyeron que el asesino probablemente pertenecía a una línea familiar específica que incluía alrededor de 400 descendientes. Con esta información, el detective contactó a un colega canadiense con amplia experiencia en genética forense, quien aceptó colaborar estrechamente en el caso. Este nuevo especialista tomó una decisión fundamental: mantener en secreto toda la información recolectada, incluso del propio detective principal. Sabía que cualquier sospecha, incluso inconsciente, podía distorsionar el análisis. Su equipo trabajó de manera meticulosa, reconstruyendo árboles genealógicos, estudiando registros históricos, matrimonios, nacimientos y vínculos familiares durante generaciones. Finalmente, lograron centrarse en una línea directa de descendencia cuyo patriarca había nacido en 1804. A partir de él, los expertos comenzaron a examinar cuidadosamente a sus centenares de descendientes vivos, uno por uno. En octubre de 2020, tras meses de investigación intensiva, el equipo llegó a una familia en particular. Todas las ramas del árbol apuntaban hacia ella. Cada nuevo documento revisado, cada cruce de información, reforzaba la misma conclusión: la línea genética del asesino estaba allí. Los investigadores ya no estaban ante una teoría, sino frente a una verdad que comenzaba a tomar forma. El círculo se había estrechado. La justicia, después de décadas de incertidumbre, de dolor, de errores y de falsas acusaciones, estaba finalmente a punto de alcanzar a su verdadero objetivo. En esa familia específica había un hombre que sobresalía, un individuo cuya historia comenzaba a encajar en los vacíos que durante años nadie había podido llenar. La genealogía genética no solo ofrecía datos, ofrecía certezas. Por primera vez en más de 3 décadas, había una nueva esperanza de resolver el crimen de Christine Jessop. La niña cuya voz fue silenciada en 1984 volvía, por fin, a ser escuchada. El ADN, mudo y persistente, hablaba ahora por ella. Y esta vez, no habría error. Finalmente, el equipo de investigación logró reducir su búsqueda a un solo nombre, un hombre que cumplía con todos los criterios genéticos, geográficos y temporales. Sin embargo, cuando el detective leyó aquel nombre, se sorprendió profundamente. Jamás lo había visto mencionado en ningún informe del caso, ni figuraba entre las miles de pistas que se habían seguido durante décadas.
El nombre era Calvin Over. Y lo que vino después dejó al detective sin aliento. Over no era un desconocido. De hecho, fue uno de los amigos más cercanos de la familia Jessop. En el momento del asesinato de Christine, tenía 28 años y vivía en Kennesville junto a su esposa y sus hijos. Sus padres y los de Christine mantenían una amistad desde hacía años. Era tan cercano que incluso figuraba en la lista de personas a las que contactar en caso de emergencia. Pocos días antes de la desaparición de Christine, su madre había visitado a la esposa de Over y le comentó que planeaba ir a la cárcel a visitar a su esposo con su hijo, pero que dejaría a Christine en casa porque era demasiado pequeña para ese tipo de lugar. De ese modo, la esposa de Over, y posiblemente el propio Over, que también estaba en casa, sabían con exactitud que la niña estaría sola ese día y a esa hora. Christine conocía bien a Over. No era un extraño. Si él la llamaba desde su auto o le pedía que lo acompañara, no habría tenido motivos para sospechar. Confiaba en él, como confiaba en todos los amigos de su familia. El detective, intrigado, se preguntó cómo era posible que Over no hubiera aparecido ni una sola vez en las pesquisas originales. Pronto encontró la respuesta. En los años 80, los agentes sí hablaron con su esposa. Ella afirmó que en el momento de la desaparición no estaba en casa, pero que su esposo sí le estaba, cuidando de sus hijos pequeños. Con esa única declaración, los investigadores decidieron no interrogar al propio Over. Aceptaron su coartada indirecta sin más comprobación. Fue un error fatal. Ese simple descuido permitió que Over quedara fuera del radar durante más de 3 décadas. Sin embargo, ahora todo encajaba. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Conocía a la víctima, tenía acceso a la información sobre su rutina, y su perfil genético coincidía plenamente con la muestra hallada en la escena del crimen. El detective estaba decidido a cerrar el caso de una vez por todas, pero enfrentaba un obstáculo difícil. Over había fallecido en 2015, víctima de una grave enfermedad. Se quitó la vida antes de que cualquier investigación pudiera alcanzarlo. Aún así, el detective no se dio por vencido. Necesitaba una muestra directa del ADN de Over para confirmar la coincidencia. Sabía que, después de 5 años, encontrar material biológico viable era improbable. Pero el destino quiso que los expertos forenses que trabajaron en su autopsia conservaran 2 tubos con muestras de sangre almacenadas en frío. Cuando el detective se puso en contacto con ellos, confirmaron que las muestras seguían en buen estado. Fueron enviadas de inmediato al laboratorio forense. Y allí, en cuestión de días, se reveló la verdad inapelable. El ADN de Calvin Over coincidía en un 100% con el perfil genético del asesino de Christine Jessop. La revelación cayó como una bomba. Los padres de Christine estaban devastados. Nunca habrían imaginado que uno de sus amigos más cercanos había sido el responsable de arrebatarles a su hija. Pero lo que más les dolía era saber que Over vivió libre todos esos años, disfrutando de su familia, de su hogar, mientras ellos lloraban la pérdida de su hija en soledad. El asesino no solo había escapado a la justicia, sino que había compartido la mesa, las risas y los abrazos con quienes más lo odiarían si hubieran conocido la verdad. Cuando la policía se acercó a los familiares de Over para notificarles los resultados, la reacción fue de absoluto asombro. Su esposa afirmó que jamás sospechó que su marido pudiera tener algo que ver con la desaparición de Christine. Jamás notó ningún comportamiento extraño, nada que la hiciera pensar en esa posibilidad. Pero la ciencia era irrefutable. Over era el asesino. Había logrado esconder su monstruo bajo una fachada de vida familiar durante más de 30 años. Paul Morin, el hombre falsamente acusado, también fue entrevistado. Dijo a los periodistas que la identificación del verdadero asesino no cambiaba nada para él. Había pasado cerca de 10 años entre rejas y tribunales. Aunque finalmente fue exonerado, una parte de la sociedad seguía viéndolo como culpable. Nunca se sintió realmente libre. Cada día desde su liberación vivió con miedo, con ansiedad, con la sombra de una condena pública que no se borraba ni con la verdad. Para él, el caso no solo destruyó la vida de Christine, sino también la suya. Y esa herida, dijo, jamás sanaría del todo. Así terminó uno de los casos más oscuros y dolorosos de la historia criminal de Canadá. No con un juicio, no con una condena, sino con una verdad científica que llegó demasiado tarde. Una niña perdió su vida. Un inocente perdió su libertad. Y un asesino murió sin enfrentar la justicia. Lo único que quedó fue la certeza de un hombre, y la amarga lección de todo lo que se hizo mal. Una joven universitaria desapareció 2 días antes de cumplir años, y las circunstancias en torno a su desaparición fueron, desde un inicio, profundamente inquietantes.
Desde las primeras horas de la investigación, las autoridades detectaron una serie de indicios alarmantes, pistas que dejaban entrever que algo verdaderamente aterrador podría haberle sucedido. Sin embargo, a pesar de estas señales claras y perturbadoras, el caso se volvió un laberinto de incertidumbre que se prolongó durante más de una década. Fueron necesarios 12 años para que finalmente saliera a la luz una verdad tan impactante que dejó a toda la nación en estado de shock. Pero lo más indignante no fue solo lo que se descubrió, sino el desenlace mismo, un desenlace que enfureció a miles, pues absolutamente nadie imaginaba que todo terminaría de esa manera. Caitlin Markham nació el 16 de agosto de 1989 en la ciudad de Fairfield, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia amorosa, con padres dedicados y una hermana menor con la que compartía un lazo muy especial. Desde muy pequeña, Caitlin irradiaba una calidez natural que la hacía destacar. Tenía esa capacidad única de entablar amistad con cualquier persona, incluso con los más tímidos o retraídos. Compañeros de su infancia recordaban cómo podía acercarse a un niño que jugaba solo, y en cuestión de minutos, ya estaban riendo juntos, como si se conocieran de toda la vida. Además de su carácter amable, Caitlin era sumamente creativa. Le apasionaban el canto, el dibujo y todo lo relacionado con el arte. Ese amor por la expresión artística no era solo un pasatiempo, sino una parte integral de su identidad. Por eso, al terminar la preparatoria, no dudó en inscribirse en el Instituto de Artes local para estudiar diseño gráfico, convencida de que ese era el camino que deseaba seguir. El verano de 2011 prometía ser uno de los momentos más significativos de su vida. Caitlin se preparaba para presentar sus exámenes finales, y al mismo tiempo, organizaba los preparativos para mudarse a Colorado junto a su prometido, John. Ambos llevaban 6 años de relación y se habían comprometido formalmente un año antes. Su plan era comenzar una nueva etapa juntos en esa nueva ciudad, casarse y construir un futuro compartido lleno de sueños por cumplir. La mañana del 14 de agosto, Caitlin tenía programado ir a trabajar a una tienda de vestidos de novia donde laboraba a medio tiempo, una actividad que complementaba con sus estudios. Ese día, sus seres queridos intentaron contactarla como de costumbre, pero algo no estaba bien. Caitlin no respondió ni a llamadas ni a mensajes. Al principio, pensaron que tal vez estaba ocupada o que se le había olvidado revisar el celular. Sin embargo, conforme pasaban las horas, la preocupación crecía. Su familia decidió entonces comunicarse con su lugar de trabajo, donde les informaron algo desconcertante: Caitlin no se había presentado a su turno esa mañana. No había avisado, no había dado señales. Simplemente, no apareció. Era completamente inusual en ella. Siempre fue responsable, puntual, y jamás había faltado sin avisar. A pesar de ello, sus familiares intentaron mantenerse optimistas. Quizás había surgido algún imprevisto. Tal vez solo estaba distraída con los planes de la mudanza o los estudios. Decidieron esperar un poco más, con la esperanza de que ella regresara pronto a casa o al menos se comunicara. Pero cuando cayó la noche y Caitlin seguía sin dar señales de vida, la inquietud se volvió desesperación. Su prometido, John, fue directamente al apartamento donde vivía ella, en un pequeño complejo residencial. Al llegar, encontró su auto estacionado justo afuera, lo que aumentó su preocupación. Tocó la puerta. Nadie respondió. Entonces, empujó y descubrió que estaba sin seguro. Al entrar al departamento, todo parecía estar en su lugar. No había desorden, ni rastros de violencia. Sin embargo, algo le resultó extraño. Caitlin no estaba, pero su perrita sí. El animal estaba solo, como si llevara varias horas esperando a su dueña. John miró a su alrededor, intentando encontrar cualquier señal, cualquier indicio que explicara su ausencia. Pero no vio nada fuera de lo común, nada que diera la impresión de que algo malo había sucedido. Aún así, el hecho de que la puerta no estuviera cerrada y que Caitlin no contestara seguía siendo extremadamente preocupante. La mañana siguiente, al no haber noticias de ella, la familia ya estaba completamente alarmada. Llamaron a la policía, y de inmediato se envió a un oficial al domicilio. Tras revisar el lugar, el patrullero no encontró señales de entrada forzada, ni indicios de lucha, ni huellas que sugirieran que se había cometido un crimen. A simple vista, todo parecía en orden. Pero había detalles que no cuadraban. Uno de esos detalles fue especialmente inquietante. Las llaves de Caitlin seguían dentro del apartamento, junto con su cartera, que contenía sus documentos de identidad. Si ella hubiera salido por voluntad propia, era lógico suponer que se habría llevado ambas cosas.
El oficial tomó nota de todo y comenzó a sospechar que aquella desaparición no era simplemente un caso de alguien que se fue sin avisar. Había algo más. Algo escondido en lo cotidiano, en lo aparentemente normal. Algo que, con el paso de los días, meses y años, revelaría una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Resultaba francamente sospechoso. Si en verdad hubiese salido por voluntad propia, lo más lógico habría sido que Caitlin se llevara sus llaves, cerrara con seguro la puerta y tomara consigo su cartera. Nada de eso ocurrió. Todo seguía allí, intacto, como si hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. John, su prometido, fue uno de los primeros en ser interrogados por los detectives. Relató que la última vez que la vio fue la noche anterior, cuando ambos pasaron tiempo juntos en el departamento de Caitlin. Mientras estaban ahí, recibieron la visita de un amigo en común, quien estuvo con ellos por un rato. Luego de que ese amigo se marchara, John decidió ir a una fiesta con otros conocidos, mientras que Caitlin prefirió quedarse en casa, ya que ya era tarde y debía descansar. Esa noche, después de regresar de la reunión, John volvió a su casa, donde vivía con su madre. Desde allí, intercambió algunos mensajes con Caitlin. Pero tras esos mensajes, todo se apagó. Ella ya no respondió. Lo más inquietante para él fue que cada mañana, sin falta, le enviaba mensajes y siempre recibía respuesta. Pero esa vez, el silencio fue absoluto. Era la primera vez que algo así ocurría. La policía, en su afán por reconstruir las últimas horas conocidas de Caitlin, habló con amigos, conocidos y familiares. Ninguno de ellos había sabido nada de ella desde la noche anterior. Pero todos, sin excepción, coincidieron en algo: Caitlin jamás habría desaparecido voluntariamente. No era algo que encajara con su personalidad. Estaba completamente enfocada en sus estudios, se preparaba intensamente para sus exámenes finales, y además, en tan solo 2 días, cumpliría años. Había hecho planes para celebrar en un restaurante local rodeada de sus seres queridos. Todo eso hacía imposible pensar que simplemente se hubiera ido sin decir nada. Con cada nuevo dato, la hipótesis de una desaparición voluntaria perdía fuerza. Las autoridades, entonces, comenzaron a tomar medidas más contundentes. Organizaron una operación de búsqueda a gran escala. Más de 100 voluntarios fueron convocados y organizados en grupos. Se desplegaron por distintas zonas de la ciudad, peinando calle por calle, rincón por rincón, con la esperanza de encontrar alguna pista, cualquier señal que indicara el paradero de Caitlin. Sus familiares y amigos, por su parte, imprimieron cientos de volantes con su rostro e información personal, los cuales pronto comenzaron a aparecer pegados en postes, paredes, negocios y ventanas en prácticamente cada calle de Fairfield. Mientras tanto, la policía centraba parte importante de su atención en la persona más cercana a ella, John. Era lo lógico. En estos casos, los investigadores saben que la pareja sentimental suele ser la primera línea de sospecha. Desde el primer día, notaron algo peculiar: tenía pequeñas marcas en el cuello, rasguños superficiales. Al preguntarle por ello, John explicó que se las había hecho accidentalmente mientras se afeitaba. La respuesta no resultó del todo convincente, así que le ofrecieron someterse a una prueba de estrés vocal. Se trata de un procedimiento en el que se hacen preguntas al sujeto mientras un software especializado analiza su voz, buscando patrones que puedan revelar engaños o alteraciones emocionales. El resultado de dicha prueba fue ambiguo. No era concluyente. No se podía afirmar con certeza si mentía o simplemente estaba bajo una fuerte presión emocional debido a la desaparición de su prometida. Y es que, desde las primeras horas, John había mostrado disposición total a colaborar. Participaba activamente en las búsquedas, respondía todas las preguntas de los oficiales y hasta ofreció entrevistas a varios noticieros locales que ya comenzaban a cubrir el caso. Pese a todo, los detectives no querían dejar cabos sueltos. Verificaron su coartada. Efectivamente, se confirmó que John había estado en la fiesta con sus amigos esa noche. Posteriormente, también pudieron corroborar su testimonio sobre haber regresado a casa y ver una película en su computadora. Analizaron los registros del equipo, confirmaron los horarios, y todo encajaba con su versión de los hechos. Además, al hablar con el amigo en común que los había visitado esa noche, este confirmó que sí había estado en el departamento de Caitlin junto a la pareja. Según él, la conversación giró en torno a los planes de mudanza que John y Caitlin tenían, sus estudios y temas cotidianos. No notó nada fuera de lo normal, aunque sí mencionó que Caitlin parecía un poco más callada de lo habitual. Estaba concentrada en su computadora, repasando apuntes y estudiando,
algo comprensible dado que sus exámenes se acercaban rápidamente. En ese momento, el testigo pensó que simplemente estaba estresada por la carga académica. Con todos estos elementos sobre la mesa, los investigadores comenzaron a descartar a John como sospechoso principal. Su versión de los hechos se mantenía firme, las pruebas lo respaldaban, y su actitud cooperativa seguía siendo consistente. Por eso, el enfoque cambió. Era momento de buscar nuevas pistas, nuevas direcciones. Con una orden judicial en mano, las autoridades se disponían a dar el siguiente paso: rastrear los movimientos electrónicos de Caitlin y seguir cualquier señal digital que pudiera guiarlos a la verdad. Tras rastrear el teléfono de Caitlin, los investigadores descubrieron que el dispositivo fue apagado a las 12:06 de la madrugada. Desde ese momento, no volvió a generar ningún tipo de actividad, ni llamadas, ni mensajes, ni señales de GPS. Era como si, en cuestión de segundos, todo se hubiera desvanecido. Sin embargo, media hora antes de que el celular se apagara, Caitlin le había enviado una fotografía a John, lo que respaldaba su versión de los hechos. Esa imagen fue la última huella digital conocida de ella. Más allá de eso, no había rastro alguno. Ninguna cámara de vigilancia captó su salida, ningún testigo la vio en la calle. La tierra parecía habérsela tragado. Ante la falta total de pistas, las autoridades decidieron concentrar todos sus esfuerzos en las labores de búsqueda. En los días siguientes, el número de voluntarios se multiplicó. Personas de todas partes, muchas sin conocer a Caitlin, llegaron para ayudar. La desaparición de la joven empezó a llamar la atención de los medios nacionales, y pronto su rostro se hizo conocido en todo el país. La búsqueda se extendió a zonas boscosas, lagos, ríos, edificios abandonados e incluso terrenos baldíos. Se rastreó cada rincón que pudiera esconder algún indicio, por más pequeño que fuera. Pero, a pesar del despliegue masivo, las semanas pasaban y no aparecía absolutamente nada. La frustración comenzó a apoderarse de la comunidad. Caitlin seguía sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire. John, por su parte, continuaba colaborando en las búsquedas con aparente dedicación. No se perdía ninguna jornada. Ayudaba a repartir volantes, caminaba largas distancias con los equipos, respondía a entrevistas y hablaba con la policía cada vez que se lo solicitaban. Sin embargo, a medida que pasaban los días y no había avances, algo comenzó a cambiar. Los rumores empezaron a circular. Algunos vecinos comenzaron a preguntarse si acaso no sería John el responsable de la desaparición de su prometida. La cercanía emocional, la noche compartida, las pequeñas marcas en su cuello, para muchos, todo eso resultaba demasiado sospechoso. Los comentarios crecieron tanto que terminaron llegando hasta el propio John. Él, visiblemente afectado, respondió públicamente a las acusaciones. Aseguró que su único deseo era encontrar a Caitlin y que no iba a perder el tiempo defendiéndose de teorías sin fundamento. Según sus propias palabras, no había espacio en su mente para la ira ni para las distracciones. Todo lo que quería era que ella regresara a casa. Por su parte, los investigadores también se manifestaron. Declararon que no tenían razones sólidas para considerar a John como sospechoso. Su coartada había sido verificada. Había aceptado sin objeción alguna que revisaran su casa sin necesidad de una orden judicial, y desde el primer día había mostrado disposición total para colaborar con la justicia. Cumplía cada solicitud, respondía cada pregunta, asistía a todas las reuniones. Incluso confesó que los rumores y acusaciones lo confundían y lo golpeaban emocionalmente. En una ocasión, se quebró ante las cámaras. Dicen que fui yo, que su novio lo hizo. Al menos eso es lo que todos comentan en este pueblo, declaró con los ojos llenos de lágrimas. Pero, a pesar de toda la entrega y esfuerzo, los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. La búsqueda activa tuvo que ser suspendida. La policía, exhausta y sin resultados concretos, tomó la difícil decisión de detener los operativos en campo. No habían encontrado ni una sola pista. Ni ropa, ni pertenencias, ni testigos. Nada. Por ello, decidieron redirigir sus energías a otra estrategia. Analizar con mayor profundidad las llamadas recibidas y cualquier nueva pista que llegara por otros medios. Para entonces, el caso de Caitlin ya era un tema ampliamente cubierto a nivel nacional. Decenas de programas, noticiarios y medios digitales hablaban de ella, y cada día llegaban nuevos reportes, llamadas y testimonios a la central de policía. Los detectives examinaban cada uno minuciosamente. Pero, aún así, el misterio permanecía intacto. Pasó casi un año. Y fue entonces, cuando parecía que todo se había enfriado, que sucedió un giro inesperado.
En la ciudad de Miami, la policía local detuvo a un hombre de 28 años acusado de haber agredido sexualmente a una estudiante universitaria. El arresto, en un principio, parecía no tener relación alguna con el caso Markham. Pero pronto, uno de los investigadores del caso de Caitlin descubrió algo inquietante. En la fecha de la desaparición, este sujeto vivía exactamente frente al edificio donde ella residía. De inmediato, un equipo viajó hasta Miami para interrogarlo y verificar dónde se encontraba la noche en que Caitlin desapareció. Durante el interrogatorio, y tras revisar su historial, movimientos y testimonios, los agentes concluyeron que aquel hombre no pudo haber estado involucrado en el caso. No tenía oportunidad física de haber cometido el crimen. Fue descartado por completo como sospechoso. Una vez más, el caso volvió a estancarse. Todo permaneció en silencio, hasta un día que cambiaría el rumbo de la historia. El 10 de abril de 2013, un residente del pequeño pueblo de Cedar Lake, en el estado vecino de Indiana, salió a recorrer los alrededores de un camino rural en busca de chatarra. Aquella zona estaba cubierta de árboles, una región boscosa que muy pocos frecuentaban. Mientras caminaba entre los arbustos, algo llamó su atención. A un lado del camino, entre la maleza, encontró un extraño bulto envuelto en una lona negra. Al acercarse, percibió un olor penetrante. Al abrirlo, el horror fue absoluto. En el interior había restos óseos. El hombre, con la voz temblorosa, llamó de inmediato a la policía. Agentes acudieron al lugar y, al inspeccionar la zona, encontraron no solo aquel paquete, sino otro más pequeño, no muy lejos del primero. Este segundo envoltorio contenía un cráneo humano. Los restos fueron recogidos con extremo cuidado y enviados de inmediato al laboratorio forense. Lo que los expertos descubrieron confirmaría los peores temores. Gracias al análisis odontológico, los expertos lograron identificar rápidamente los restos encontrados. Pertenecían a Caitlin Markham. Esa confirmación devastadora acabó con toda esperanza. Caitlin había estado muerta durante todo ese tiempo. Lo que en el fondo muchos temían, ahora se convertía en una certeza dolorosa. La policía no tardó en concluir que se trataba, sin duda, de un homicidio. Alguien había desmembrado su cuerpo, lo había transportado a otro estado y sin siquiera molestarse en ocultarlo, lo arrojó como basura en medio del bosque, junto a montones de desechos. El hallazgo, lejos de arrojar claridad, trajo consigo nuevas complicaciones. El grado avanzado de descomposición de los restos impedía obtener información forense precisa. Ni una huella, ni una muestra de ADN, ni una fibra. Nada. Los especialistas forenses solo lograron identificar una herida penetrante en uno de los huesos del brazo, un indicio de que Caitlin había sufrido al menos un ataque con arma blanca. A pesar de este hallazgo, no fue posible determinar la causa exacta de la muerte. La data de fallecimiento, también, se mantenía en el terreno de la especulación. Sin embargo, el dictamen fue unánime. No había dudas de que Caitlin fue víctima de un asesinato brutal. El hecho de que los restos aparecieran en Indiana y no en Ohio, su lugar de residencia, generó una nueva serie de obstáculos legales y logísticos. Las fuerzas policiales de ambos estados tuvieron que coordinar esfuerzos. Dos jurisdicciones distintas, dos sistemas distintos, una misma víctima. A pesar de esta cooperación, los avances fueron mínimos. La principal hipótesis era que el cuerpo había estado originalmente en otro sitio, quizás en Ohio, y que el asesino lo había trasladado a Indiana por miedo a ser descubierto. Una estrategia para desviar la atención, para ganar tiempo. Frustrado por la falta de resultados concretos y convencido de que las autoridades locales no estaban haciendo lo suficiente, el padre de Caitlin tomó una decisión en 2015, contrató a un detective privado. El investigador inició una revisión completa del caso. Habló con amigos, familiares, conocidos, excompañeros de universidad. Volvió a caminar las calles. Recorrió los lugares claves. Al cabo de meses de trabajo silencioso e intenso, identificó a dos posibles sospechosos. Compartió esta información con la policía, pero las autoridades se negaron a hacer públicos esos nombres o detalles del informe. Oficialmente, el caso seguía estancado. Ese mismo año, la recompensa por cualquier información que pudiera esclarecer el crimen aumentó a $75,000. La cifra atrajo nuevos testimonios, nuevas llamadas, pero ninguna logró acercar a los investigadores a la verdad. Las pistas seguían siendo débiles, inconclusas y sin valor procesal. A finales de ese año, se tomó otra decisión importante. El caso fue retirado de las manos del Departamento Policial de Fairfield y pasó a la Policía del Condado. Una nueva unidad, nuevos investigadores, una nueva esperanza.
En 2016, los nuevos agentes asignados al caso hicieron una declaración reveladora. Aseguraron tener a un principal sospechoso. Según ellos, todo apuntaba a que esa persona era la responsable del asesinato de Caitlin. Pero había un problema: no existían pruebas suficientes para solicitar una orden de arresto. Las sospechas, por sí solas, no bastaban para actuar legalmente. Por esa razón, decidieron no revelar su identidad. Y así, una vez más, la investigación volvió a quedar congelada, atrapada en un limbo legal, sin avances concretos. En 2018, un caso ocurrido en un pueblo cercano trajo nuevos ecos al expediente Markham. La policía encontró el cuerpo sin vida de otra joven mujer en circunstancias inquietantemente parecidas. El patrón del crimen, el perfil de la víctima y la brutalidad con la que fue ejecutado todo recordaban fuertemente al caso de Caitlin. Los agentes comenzaron a analizar si podía haber alguna conexión entre ambos crímenes. En poco tiempo, identificaron y capturaron al asesino, un hombre llamado Michael, quien había acosado a la víctima durante semanas antes de matarla con violencia extrema. Los investigadores, entonces, indagaron si Michael podía estar relacionado con la muerte de Caitlin. A primera vista, no había ningún vínculo aparente, pero un descubrimiento en redes sociales encendió las alarmas. En una de sus cuentas, apareció una fotografía grupal tomada en un festival de música. En ella, Michael aparecía de pie justo al lado de John, el prometido de Caitlin. Era una imagen que no podía ignorarse. Inmediatamente, la policía interrogó a John, quien reconoció haber asistido a ese evento y haber coincidido brevemente con Michael. Aclaró que no eran amigos, que apenas intercambiaron unas pocas palabras y que no hubo más contacto. Los detectives buscaron cualquier otra conexión, pero no encontraron indicios que vincularan directamente a Michael con Caitlin. El hallazgo, aunque inquietante, terminó siendo otra calle sin salida. El caso, una vez más, se estancó. Hasta que llegó el año 2023. En febrero, después de años de silencio y escasas novedades, las autoridades sorprendieron a todos con un anuncio inesperado. Anunciaron que habían realizado el primer arresto oficial relacionado con el caso de Caitlin Markham. El detenido era un hombre llamado Jonathan, a quien la policía identificó como un amigo cercano tanto de Caitlin como de su prometido, John. En un primer momento, las autoridades no revelaron los detalles del arresto. La prensa, sorprendida, solo pudo confirmar que se trataba de alguien del círculo íntimo de la pareja. Pero lo que vendría después sería aún más inesperado. 2 meses más tarde, el caso dio un nuevo giro que sacudió por completo a la opinión pública. Los investigadores anunciaron que el prometido de Caitlin, John, también se había convertido en sospechoso formal dentro del caso. Durante años, había sido considerado simplemente un testigo, un novio preocupado. Pero ahora, todo eso cambiaba. La policía explicó que gracias a la nueva revisión del caso, realizada por un equipo de detectives del departamento del condado, quienes habían retomado la investigación desde cero, se habían descubierto múltiples inconsistencias que colocaban a John en el centro de las sospechas. Uno de los primeros elementos que llamó la atención de los nuevos investigadores fue la grabación del llamado al 911 que John hizo para reportar la desaparición. Según los analistas, su voz y entonación resultaban extrañamente preparadas, como si estuviera leyendo un guión previamente ensayado. Esa misma impresión dejaron sus declaraciones iniciales al patrullero que acudió al lugar, frías, sin emoción, estructuradas. A medida que profundizaron en el expediente, los detectives comenzaron a revisar antiguas entrevistas con amigos en común de Caitlin y John. Descubrieron que ya en 2011, varios de ellos habían compartido con la policía observaciones preocupantes. Caitlin les había confesado que su relación con John se estaba deteriorando gravemente. Habló de constantes discusiones, del deseo creciente de terminar la relación y de una tensión emocional que crecía cada día. Relatos posteriores revelaron que John había comenzado a consumir sustancias prohibidas, y su comportamiento se volvió errático, incluso agresivo. Caitlin también comentó que él tenía hábitos sexuales inusuales, pasaba horas viendo material pornográfico, incluyendo contenido de tipo desviado, lo que aumentaba su incomodidad y angustia emocional. Pero no era solo eso. También existían testimonios presenciales que desde 2011 estaban incluidos en el expediente, pero que, inexplicablemente, no habían sido tratados con la debida seriedad. 2 adolescentes declararon haber estado caminando por la zona cerca de las 2 de la madrugada el día en que Caitlin desapareció. Al pasar frente a la casa de la madre de John, vieron cómo llegaban 2 autos con las luces apagadas. Del primero, bajó John, entró a la casa y salió rápidamente.
Luego subió a uno de los vehículos y ambos se marcharon. Estos testimonios contradecían directamente el supuesto coartada de John, quien afirmó haber pasado la noche viendo una película en su casa. Además, la base de su coartada, unas pestañas abiertas en su computadora con información sobre la película, no constituía una prueba definitiva de que realmente la había visto. No existía ninguna evidencia concreta de que él estuviera en casa en el momento de la desaparición de Caitlin. Por el contrario, 2 testigos aseguraban haberlo visto fuera de su domicilio, actuando de manera sospechosa. Y esto no era lo único que levantaba sospechas. El análisis de los datos telefónicos mostró que el celular de John se apagó apenas 2 minutos antes que el de Caitlin y permaneció inactivo durante 15 horas consecutivas. Este detalle, por sí solo, resultaba sumamente revelador. En paralelo, se descubrió que John había eliminado varios mensajes que envió a Caitlin la noche anterior y cuyo contenido nunca pudo ser recuperado. Durante la investigación inicial, él había afirmado que Caitlin no respondió a su mensaje de buenos días. Sin embargo, los nuevos expertos comprobaron que ese mensaje jamás fue enviado. Los vecinos también aportaron información inquietante que, en su momento, fue ignorada por los investigadores originales. Declararon haber escuchado ruidos violentos, gritos y golpes que provenían del departamento de Caitlin la noche en que desapareció. Uno de ellos recordó claramente oír como alguien, con voz temblorosa, repetía en voz baja la palabra no, justo después de un fuerte impacto. A pesar de todo esto, John había insistido en que no discutieron, que todo había estado bien esa noche. Sorprendentemente, los agentes encargados del caso en 2011 no consideraron relevante esta declaración. Después de repasar todos estos elementos, las contradicciones en su testimonio, la falta de un verdadero coartada, la manipulación de mensajes, los ruidos escuchados por vecinos, y los antecedentes de conflictos con Caitlin, los nuevos detectives llegaron a una conclusión contundente. John era el único sospechoso con un móvil, la oportunidad y un historial coherente con un crimen pasional. Pero para proceder con el arresto, necesitaban algo más. Necesitaban una prueba sólida, irrefutable. Una pieza final que pudiera sostener la acusación en una corte. Y estaban dispuestos a buscarla hasta el último rincón. Al retomar los interrogatorios, los detectives volvieron a hablar con varios amigos cercanos de Caitlin. Fue entonces cuando surgió una revelación inesperada. Una de sus amigas confesó que, solo unos meses después de la desaparición de Caitlin, John se le había declarado. Le dijo, sin rodeos, que sentía algo por ella. La joven quedó atónita. No solo por la confesión, sino porque en ese momento John todavía aparecía en televisión rogando por el regreso de Caitlin, llorando ante las cámaras y jurando que no podía vivir sin ella. La contradicción era imposible de ignorar. Con esta nueva información, los investigadores decidieron intensificar la presión. Obtuvieron una orden judicial para registrar la casa de la madre de John, el lugar donde él vivía al momento del crimen. Durante la inspección, encontraron un objeto que heló la sangre de todos los presentes, una lona negra idéntica, en color, textura y material, a la que había sido utilizada para envolver los restos de Caitlin. Pero eso no fue todo. En la habitación de John, la policía también halló varios poemas escritos por él mismo. Lejos de ser románticos o nostálgicos, los textos tenían un tono oscuro, inquietante. Uno de ellos en particular revelaba una lucha interna perturbadora. En el fondo de mi alma, la amo, pero debes matarla. Aunque la amo, ella tiene que morir. Aquellas palabras fueron interpretadas como una ventana directa a la mente de alguien emocionalmente inestable, atormentado, tal vez incluso capaz de llevar a cabo un acto atroz. Además, los investigadores descubrieron que John tenía un historial de comportamiento agresivo en su nueva vida. Ya estaba casado, tenía hijos, y sin embargo, surgieron videos en los que se le veía gritándole violentamente a su esposa mientras sostenía a su hija pequeña en brazos. Imágenes duras, que mostraban a un hombre que, al menos en el ámbito privado, no se parecía en nada al novio amable que lloraba frente a los noticieros años atrás. Otro detalle inquietante reforzó aún más las sospechas. El sitio exacto donde se encontraron los restos de Caitlin quedaba en la ruta hacia la granja del padre de John, un lugar al que él solía ir con frecuencia. Eso significaba que conocía perfectamente esa zona boscosa, aislada y poco transitada. No fue un lugar elegido al azar. Había un claro conocimiento del terreno. Con toda esta evidencia reunida, el comportamiento errático, los poemas, la lona, el patrón de agresividad, las conexiones geográficas, los detectives decidieron confrontar a John directamente. Le plantearon cada uno de los puntos que lo involucraban, esperando una reacción que delatara su culpabilidad.
Pero él se mantuvo impasible. Contestó que todo lo que se presentaba en su contra eran pruebas circunstanciales, y que ninguna de ellas podía sostener una acusación formal. Y tenía razón. Legalmente, los investigadores sabían que todo ese conjunto de indicios, por más inquietantes que fueran, no bastaban para obtener una condena en un juicio. No había ADN, ni huellas, ni un testigo directo. Sin una prueba sólida, el riesgo de que John saliera libre era demasiado alto. Aún así, había un camino posible: el arresto por perjurio. Gracias a los testigos que lo vieron cerca de la casa a las 2 de la madrugada, cuando él aseguraba estar en casa viendo una película, los agentes decidieron proceder con esa acusación. Pero algo más les preocupaba. Según esos mismos testigos, John no estaba solo esa noche. Otra camioneta llegó junto a él, lo que sugería que alguien más podría haber participado en la desaparición de Caitlin. Al seguir esa pista, los investigadores llegaron a una conclusión impactante: el otro conductor podía ser Jonathan, su viejo amigo y el primer arrestado en el caso. Descubrieron que Jonathan también aparecía en la famosa foto del festival musical, la misma en la que aparecían John y un asesino convicto de otra joven. Con todos estos elementos, los detectives revisaron nuevamente los testimonios que Jonathan había dado años atrás. Al analizarlos bajo la nueva luz de los hechos, detectaron inconsistencias importantes. Decidieron arrestarlo por perjurio. No revelaron los detalles exactos, pero insinuaron que su papel en aquella noche era mucho más profundo de lo que había confesado. 2 meses después, llegó el momento decisivo. Arrestaron formalmente a John como sospechoso principal del asesinato de Caitlin Markham. Sin embargo, el caso seguía pendiendo de un hilo. No había pruebas físicas contundentes, y los fiscales temían que, ante un jurado, todo se desmoronara. Parecía que todo el esfuerzo acumulado durante más de una década podría quedar en nada. Fue entonces cuando los investigadores decidieron tomar una medida desesperada. Sabían que, si el caso llegaba a juicio tal como estaba, lo más probable era que John fuera absuelto. No podían arriesgarse a perder la única oportunidad de hacerlo pagar por el crimen. Así que optaron por un giro estratégico: le ofrecieron un acuerdo. La fiscalía propuso retirar la acusación de asesinato en primer grado, que implicaba premeditación y cadena perpetua, y cambiarla por una de asesinato en tercer grado, mucho menos severa, a cambio de una confesión. El tiempo corría, y la decisión de John estaba a punto de cambiarlo todo. En junio de 2024, John aceptó el acuerdo que le ofreció la fiscalía. Se presentó ante el juez y declaró, con voz firme pero sin remordimiento, que se declaraba culpable. No quiso revelar detalles, no explicó cómo ocurrió el crimen, no ofreció una confesión completa. Simplemente aceptó el cargo de asesinato en tercer grado y dejó que la sentencia siguiera su curso. El juez, limitado por la ley del estado de Ohio, no tuvo otra opción que imponerle la pena máxima permitida bajo ese tipo de acusación: apenas 3 años de prisión. La noticia desató una oleada de indignación en todo el país. 3 años por quitarle la vida a una joven prometedora. Para muchos, aquello no era justicia, sino una burla. Pero lo cierto es que el sistema judicial tenía las manos atadas. De no haber aceptado el trato, John muy probablemente habría quedado libre. No existían pruebas materiales suficientes para procesarlo por asesinato en primer grado, y un jurado habría tenido serias dudas al momento de emitir un veredicto. En cuanto a su amigo Jonathan, las autoridades retiraron todos los cargos en su contra. No se hallaron evidencias concretas de que hubiera ayudado a deshacerse del cuerpo. A pesar de las sospechas y del contexto que lo rodeaba, la ley exige pruebas, y en este caso, simplemente no las había. Tras la sentencia, el padre de Caitlin expresó su profunda frustración. Dijo que lo que más le dolía no era el corto tiempo de cárcel que cumpliría John, sino el hecho de que nunca conocería toda la verdad sobre el asesinato de su hija. Confesó que al principio se negaba a creer que John pudiera ser el responsable. Recordaba cómo el joven lo abrazó en el funeral, cómo lo consoló con lágrimas en los ojos. Y ahora, saber que ese mismo hombre pudo haberle arrebatado lo más valioso de su vida era insoportable. Poco después del ingreso de John a prisión, uno de sus compañeros de celda se puso en contacto con las autoridades. Afirmó que John le había contado los detalles del crimen. Según su relato, aquella noche discutieron violentamente, y John, fuera de sí, terminó estrangulando a Caitlin. Dijo que luego entró en pánico y consideró llamar a la policía. También pensó en montar una escena para simular que Caitlin se había quitado la vida. Pero al final, optó por esconder el cuerpo y desaparecer toda evidencia. Aunque este testimonio coincidía con varios aspectos del caso, los detectives lo recibieron con cautela.
Sabían que algunos internos inventan historias para conseguir beneficios legales. No descartaban que John hubiera contado esa versión, pero tampoco estaban seguros de que fuera completamente cierta. De hecho, algunos investigadores sostenían que el crimen fue planeado con antelación y no producto de un arranque de ira. Uno de los detectives que interrogó a John fue categórico en su juicio. Estaba convencido de que el hombre era un psicópata. Dijo que, a lo largo de su carrera, había entrevistado a decenas de asesinos, pero que John tenía algo distinto. Su frialdad, su control emocional, su forma de manipular a quienes lo rodeaban, todo indicaba una mente peligrosa y carente de empatía. A pesar de todas las sospechas, nada podía cambiar ya el resultado del juicio. John saldrá en libertad en 2027, cuando tenga 39 años. Y aunque la justicia haya hablado, los padres de Caitlin sienten que jamás obtendrán la verdad. Incluso si algún día él decide contar todo, dudan que sus palabras tengan credibilidad. La confianza está rota. El daño es irreversible. Ellos solo pueden observar cómo el asesino de su hija cumple una pena que, para muchos, resulta irrisoria. Una condena mínima por un crimen atroz. Temen que, una vez libre, John vuelva a ser un peligro para quienes lo rodean. La herida, lejos de cerrarse, continúa abierta. Las autoridades, por su parte, mantienen abierta una línea de investigación paralela. Siguen analizando las posibles conexiones entre John, Jonathan y aquel otro hombre que fue condenado por el asesinato de otra joven en circunstancias similares. No descartan que los tres compartieran fantasías oscuras y una inquietante fascinación por la violencia. Sin embargo, hasta el momento, no existen pruebas que confirmen esta teoría. Cuéntanos tu opinión sobre este caso en los comentarios. ¿Crees que se hizo justicia? ¿O que el sistema falló por completo? Si este video te impactó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde cada día te traemos los casos criminales más estremecedores del mundo, sin censura. Gracias por vernos.